Om Namaste, Shanti, 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 Salam Aleikum, Shalom. Ya tenemos fecha para el seminario que voy a impartir sobre la Jabadaíta para recaudar fondos para la familia de mi amigo Hassem de Gaza, de Gaza en Palestina. Y quiero agradecer al centro Sutra Yoga Center de Badalona porque nos va a ceder el local gratuitamente para hacerlo en formato presencial y emitirlo también online en directo. Recordaros que es un seminario que lo imparto para para que podáis hacer una donación directa a Hassem, a la familia de Hassem, cuyo objetivo es sacar a sus dos hijos y a su mujer de Gaza que pueden ir a Egipto. Y las mafias de Egipto les están cobrando cerca de $6.000 por cabeza para salir de Palestina. Es realmente un drama. Mientras estaba preparando este vídeo, me acaba de pasar un WhatsApp que han vuelto a enviar otra casa a un vecino suyo y han matado a todos, mujeres y niños. Es lamentable lo que está siendo allá. Yo hace ya más de 20 años que conozco a Hassem, había trabajado muchos años con la escuela de negocios que tengo y realmente es un devoto musulmán y sobre todo un buscador de la paz. La fecha, como os decía, será el sábado 1 de junio a las 19 horas. Más o menos durará 1 hora y media. ¿Y qué vamos a hablar? Bueno, básicamente haremos una pequeña introducción a qué pasa en Gaza, cuál es la situación. No es un seminario político, sino yo diría que humanitario, ¿no? Luego realizaremos una introducción al Bhagavad Gita. Yo haré especial énfasis en el Dharma, que creo que es una de las palabras claves del Gita. Después entraremos a presentar los 4 caminos principales del yoga, el Karma Yoga, en el cual haremos un énfasis especial porque creo que es el más interesante para Occidente, el Bhakti Yoga, el Dhyana Yoga, de la concentración, y el complicado camino del Jnana Yoga o del conocimiento. Y dada la situación que hay, porque esto es un choque de intereses, pero es evidente que en Oriente Medio, en Palestina, hay un choque entre las religiones, entre el judaísmo y el islam, y nadie mejor que Sri Ramakrishna Paramahansa para ofrecer una solución a este diálogo interreligioso, y por ello el último punto lo dedicaré al principio de armonía entre religiones de Sri Ramakrishna, que se basa en tantas religiones, tantos caminos. Todas las religiones son válidas, pero no dejan de ser un camino para llegar a Dios. Y por último realizaremos un satsang para que podamos debatir entre todos sobre lo expuesto. Quiero agradecer otra vez al centro que nos deja sutras, ¿no? Y sobre todo a las personas que nos ayudaron a realizar unas asanas y unas meditaciones conforme a lo explicado. Y nada, muchísimas gracias. Si podéis hacer una donación, si veis mi perfil hay un link directo para que podáis hacer la donación. Y repito, si queréis venir gratuito no hay ningún problema, podéis seguirlo online, y de nuevo os pido que colaboréis en esta causa realmente humanitaria. Muchas gracias, Om Namaste, Salam Aleikum, Shalom.